Las estrellas ardían como ojos furiosos en la oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de mando de la nave de rescate Unidad, observando morir su mundo natal. La Tierra era ahora una bola de fuego. Sus océanos azules se convertían en vapor. Sus tierras verdes se convertían en cenizas. Las naves alienígenas responsables se alejaban como buitres metálicos. Su trabajo estaba hecho. Señor, debemos irnos ya, dijo la comandante Lisa Blake desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake podía ver que le temblaban las manos. Lisa también tenía familia en la Tierra. Todos la tenían. Jake miró la pantalla que mostraba las otras naves humanas. 23 naves en total. Algunas eran naves militares, otras eran cargueros y unas pocas eran transatlánticos de pasajeros. Todas ellas llevaban a los últimos humanos de la galaxia, 2 millones de personas de un total de 12.000 millones. Eso era todo lo que quedaba. Fije rumbo al borde exterior, dijo Jake en voz baja. Velocidad máxima. La tripulación del puente se movió rápidamente. Sus dedos danzaban sobre los controles. La unidad se alejó de la Tierra y comenzó a moverse. Detrás de ellos, las otras naves la siguieron como un cortejo fúnebre. Estaban dejando todo lo que habían conocido y nunca volverían. El almirante Paul Carter apareció en la pantalla principal. Su pelo cano estaba desordenado y su uniforme rasgado por la lucha. Parecía mayor de sus 60 años, pero sus ojos seguían siendo agudos. A todas las naves, aquí el almirante Carter. Sé lo que están pensando. Sé que quieren dar la vuelta y luchar, pero no podemos ganar esta batalla. No hoy. Jake observó los rostros de su tripulación. Algunos parecían enfadados, otros tristes, pero todos parecían perdidos. Habían sido la fuerza militar más poderosa del espacio conocido hacía solo una semana. Ahora eran refugiados que huían para salvar sus vidas. La coalición nos quiere muertos, continuó Carter. Dicen que somos demasiado peligrosos, demasiado salvajes, demasiado diferentes a ellos. Diferentes. Quizás tengan razón. Quizás seamos diferentes. Pero eso no les da derecho a matarnos a todos. La coalición. Jake odiaba ese nombre. Sonaba tan pacífico, tan amigable. Pero no había nada pacífico en los Borak con sus naves de cristal y corazones fríos. Nada amigable en los Elani que pensaban con una sola mente y querían que todos los demás hicieran lo mismo. Nada amable en los etéreos que despreciaban toda vida sólida como si fueran insectos. Lisa se acercó a la silla de Jake. Señor, la flota de la coalición nos está siguiendo. Se mantienen a distancia, pero están ahí. Jake asintió. Se lo esperaba. Los alienígenas querían asegurarse de que cada humano estuviera muerto. Seguirían a la flota humana hasta que alcanzara el borde del espacio conocido, y entonces terminarían el trabajo. ¿Cuánto falta para llegar al borde?, preguntó Jake. 6 días a la velocidad actual, dijo el oficial de navegación, un joven llamado Pete Rollers. Pero señor, no hay nada ahí fuera. Ni colonias, ni estaciones, ni depósitos de combustible. Es espacio vacío. Espacio vacío. Ahí era donde los humanos harían su última resistencia. No en mundos verdes bajo cielos azules, sino en la fría oscuridad entre las estrellas. Jake casi se rió de la ironía. La coalición pensaba que estaban enviando a los humanos a morir en el vacío. Quizás tenían razón. O quizás acababan de cometer el mayor error de la historia galáctica. Al segundo día, las naves de la coalición atacaron un pequeño transporte que tenía problemas de motor. La nave se llamaba La Esperanza y transportaba a 3.000 civiles. Jake observó en su pantalla cómo las armas alienígenas convertían la esperanza en chatarra y vapor. Sin advertencia, sin piedad, sin oportunidad de rendirse. «Monstruos», susurró Lisa. Jake no dijo nada. Las palabras no traerían de vuelta a la gente de la Esperanza, pero se hizo una promesa a sí mismo y a su memoria. Algún día, de alguna manera, la coalición pagaría por esto. La doctora Amy Rodríguez llegó al puente al tercer día. Era la científica más inteligente que quedaba viva y parecía cansada. «Capitán,
Necesito hablar con usted sobre nuestra situación. Jake la llevó a su camarote. Amy se sentó pesadamente y se frotó los ojos. Tenemos comida para quizás 6 meses si somos cuidadosos. El combustible para las naves se agotará en 3 meses, y eso si no se estropea nada. ¿Qué está diciendo, doctora? Estoy diciendo que necesitamos encontrar un lugar donde parar, un lugar donde construir. El borde no está vacío, capitán. Hay cosas ahí fuera. Cosas extrañas, cosas peligrosas, pero quizás eso es lo que necesitamos ahora mismo. Jake miró por la ventana a las estrellas. Se veían diferentes aquí, más antiguas, de alguna manera. El vacío de Kepler. Amy asintió. Nadie va allí. La coalición piensa que no tiene valor. Tormentas de radiación, pozos de gravedad, un espacio que no se comporta como debería. Pero capitán, creo que podríamos usar eso. Podríamos escondernos allí. Podríamos sobrevivir allí. Al cuarto día, el almirante Carter convocó una reunión de todos los capitanes de nave. Su imagen apareció en las pantallas de toda la flota. Parecía aún más viejo ahora, su rostro marcado por el dolor y el agotamiento. Gente de la Tierra, comenzó, y su voz llegó a cada humano que quedaba vivo. Nos querían fuera. Dijeron que éramos una amenaza para su galaxia perfecta. Bueno, quizás lo seamos. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos ser. Jake vio a los miembros de la tripulación detener su trabajo para escuchar. En los pasillos de su nave, las familias se reunían alrededor de las pantallas. Niños que nunca verían la Tierra sostenían las manos de sus padres. Vamos a entrar en la oscuridad, dijo Carter. A un lugar donde creen que moriremos. Pero tengo noticias para la coalición. Los humanos no mueren fácilmente. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Superamos. Y cuando volvamos, y volveremos, aprenderán lo que sucede cuando intentas matar a toda una especie. La imagen del almirante parpadeó cuando la interferencia del vacío comenzó a afectar sus comunicaciones. A nuestros hijos y a los hijos de sus hijos y a las generaciones venideras, hago esta promesa. Volveremos. Reclamaremos nuestro lugar en esta galaxia. Y nos aseguraremos de que ninguna otra especie sufra jamás lo que nosotros hemos sufrido. Al sexto día, la flota humana cruzó al vacío de Kepler. Las naves de la coalición se detuvieron en la frontera y dieron la vuelta. Por lo que sabían, los humanos volaban hacia un cementerio cósmico. Dejarían que el vacío terminara lo que ellos habían empezado. Pero Jake Morrison, de pie en el puente de la unidad mientras extrañas energías danzaban en sus pantallas, sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. El vacío era oscuro y peligroso, lleno de misterios que podrían matarlos a todos. Pero también era vasto e inexplorado, lleno de posibilidades que podrían salvarlos. Llévanos más adentro, ordenó. Detrás de ellos, la última luz del espacio conocido se desvaneció. Adelante solo había oscuridad e incertidumbre. Pero Jake sonrió mientras observaba a su tripulación trabajar con silenciosa determinación. La coalición había cometido un error crítico. Habían olvidado lo más importante de los humanos. Nunca sabían cuándo rendirse. Habían pasado 50 años desde que la última nave humana cruzó al vacío de Kepler. El viejo calendario de la Tierra decía que era 2207, pero el tiempo se movía de forma diferente aquí en la oscuridad entre las estrellas. El propio espacio parecía retorcido, doblado en formas que no tenían sentido. Lo que debería haber sido un vacío estaba lleno de una energía que danzaba como fuego vivo. La doctora Amy Rodríguez era vieja ahora, su cabello blanco como la luz de las estrellas, pero su mente era más aguda que nunca. Estaba en el laboratorio principal de El Crisol, observando su último experimento a través de un cristal protector. Dentro de la cámara, energía cuántica pura se arremolinaba y chispeaba, respondiendo a sus órdenes como un animal entrenado. «Está funcionando», le susurró a su asistente, una joven llamada Kate Wilson, que había nacido en el vacío. Kate nunca había visto la Tierra, nunca había caminado sobre tierra firme, nunca había respirado aire que no viniera de recicladores, pero era humana de pies a cabeza,
con la misma obstinada negativa a aceptar límites que había llevado a su especie tan lejos. La producción de energía es el triple de lo que esperábamos, doctora, dijo Kate, revisando sus instrumentos. Si podemos incorporar esto en las naves. Amy sonrió. 50 años atrás, los humanos habían huido al vacío con naves rotas y sueños rotos. Ahora estaban aprendiendo a cosechar energía del propio tejido del espacio. La coalición los había arrojado a lo que pensaban que era un páramo cósmico. En cambio, les habían dado a los humanos acceso a fuerzas que la galaxia nunca había visto. El crisol era el mayor logro de la humanidad. Parte estación espacial, parte ciudad, parte fortaleza. Flotaba en el corazón del vacío como un planeta de metal. 10 millones de humanos vivían aquí ahora. Todos descendientes de los refugiados originales. Lo habían construido con naves rescatadas y materiales extraídos de asteroides que entraban y salían del espacio normal. El teniente coronel Ben Williams caminaba por las cubiertas de entrenamiento, observando a la nueva generación de soldados humanos prepararse para la guerra. Esta era su gente, nacida en el exilio, criada con historias de la tierra y sueños de regreso. Se movían como bailarines, sus cuerpos mejorados fluyendo a través de ejercicios de combate que habrían matado a sus abuelos. Otra vez, gritó Ben al escuadrón que practicaba en la cámara de gravedad. Los Borak se mueven en formación. Piensan como cristales, rígidos y estructurados. Usen eso en su contra. Los soldados atacaron los objetivos de práctica con una gracia fluida. Sus huesos eran más densos ahora, sus músculos más fuertes, sus reflejos más rápidos. 50 años viviendo en el vacío los habían cambiado, los habían convertido en algo nuevo. Seguían siendo humanos, seguían llevando corazones y almas humanas, pero eran humanos perfeccionados. El propio Ben era uno de los cambiados. Su abuelo había estado en la unidad cuando huyó de la Tierra. Ben había nacido en el año 15 del exilio, cuando la humanidad todavía luchaba solo por sobrevivir. Ahora medía 2 metros, podía ver en casi total oscuridad y podía contener la respiración durante 30 minutos. El vacío los había convertido a todos en algo que la coalición nunca esperaría. Casey Martínez terminó su inspección de la nave fantasma más nueva, la Phantom. Como todas las naves de la flota humana, existía parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Los sensores de la coalición no verían más que un vacío, mientras que la Phantom podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Es preciosa, dijo Ryan Hayes, el nuevo capitán de la nave. Ryan era joven, quizás 25 años, con la piel pálida y los ojos brillantes que caracterizaban a todos los humanos nacidos en el vacío. ¿Cuándo podremos probarla en combate real? Casey se rió, pero no había humor en ello. Pronto, capitán. El almirante Thompson cree que la coalición se está volviendo curiosa sobre el vacío. ¿Podrían venir a buscar? Esa era la pregunta que mantenía a todos despiertos por la noche. ¿Cuánto tiempo podría la humanidad esconderse en la oscuridad? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la coalición decidiera explorar el vacío solo para asegurarse de que sus viejos enemigos estaban realmente muertos? La almirante Julie Thompson estaba en el centro de mando de El Crisol, estudiando el gran mapa que mostraba todo el territorio humano. Puntos rojos marcaban sus bases ocultas esparcidas por el vacío como semillas esperando crecer. Líneas azules mostraban sus rutas comerciales secretas que conectaban asentamientos que no deberían existir entre sí. Marcas verdes indicaban sus naves de exploración que vigilaban las fronteras del espacio de la coalición. Señora, dijo su ayudante, un hombre llamado Steve Parker que gestionaba las redes de inteligencia. Estamos recibiendo informes de los exploradores de la frontera. Flotas de expansión de la coalición se están moviendo hacia el vacío. Julie asintió lentamente. Había estado esperando esto durante años. La coalición se estaba haciendo más grande, más confiada, más hambrienta de nuevos territorios. Eventualmente, decidirían que incluso el peligroso vacío valía la pena explorar. Cuando eso sucediera, la humanidad tendría que tomar una decisión. Esconderse más profundamente o contraatacar. ¿Cuántas naves?, preguntó. Flotas de reconocimiento en su mayoría. Quizás 200 naves en total,
repartidas en 6 puntos de entrada. Están siendo cuidadosos, probando las aguas. Julie caminó hacia la gran ventana que daba al vacío. Luces extrañas danzaban en la oscuridad. Energías que la ciencia humana apenas comenzaba a comprender. En algún lugar ahí fuera, las naves de la coalición se preparaban para entrar en el reino secreto de la humanidad. Pensaban que estaban explorando el espacio vacío. No tenían idea de que estaban a punto de entrar en el hogar de 10 millones de humanos muy enfadados. El Dr. Alex Chen trabajaba en el laboratorio de genética perfeccionando los tratamientos que habían hecho posible a los nuevos humanos. Las mejoras no eran dramáticas. Nada que los convirtiera en una especie diferente. Huesos más fuertes, mejores reflejos, curación mejorada, sentidos aumentados. Solo lo suficiente para darles una ventaja cuando comenzara la lucha. El último lote está listo, le dijo a su colega, la doctora María Santos. Podemos mejorar a otros 1000 voluntarios este mes. María parecía preocupada. Alex, ¿estamos seguros de esto? Nos estamos cambiando a nosotros mismos. Cambiando lo que significa ser humano. Alex entendía su preocupación. Era un debate que se había prolongado durante décadas en el vacío. ¿Cuánto podían cambiar y seguir siendo humanos? Pero cada vez que tenía dudas, recordaba las imágenes de los últimos días de la Tierra. La coalición había intentado exterminar a la humanidad simplemente por ser diferente. Ahora los humanos devolverían el favor, pero lo harían mejor. Los niños del vacío se reunieron en el gran salón de actos para escuchar las historias de la Tierra. Viejos veteranos como el capitán Morrison, ahora retirado pero todavía lúcido, les contaban sobre cielos azules y hierba verde, sobre la lluvia y el viento y el olor de las flores. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, tratando de imaginar un mundo que nunca habían visto. Algún día, les dijo Morrison, caminarán sobre mundos como ese de nuevo, pero serán más fuertes que nosotros, más inteligentes, listos para lo que sea que la galaxia les arroje. En los niveles más profundos del crisol, los ingenieros trabajaban en el mayor secreto de la humanidad. Las anclas de realidad estaban casi listas. Máquinas que podían fijar el propio espacio-tiempo en cualquier forma que los humanos quisieran. Las armas de la coalición funcionaban manipulando la materia y la energía. Las armas humanas manipularían las propias leyes de la física. Ben Williams estaba en su camarote mirando la foto de la Tierra que todo humano llevaba consigo. Sus hijos nunca verían el mundo azul, pero verían algo mejor. Verían una galaxia donde los humanos eran libres, donde ninguna especie podía amenazar a otra con la extinción, donde los fuertes protegían a los débiles en lugar de destruirlos. Pronto, le susurró a la foto, estamos casi listos. Sobre él, el crisol continuaba su danza silenciosa a través del vacío. Dentro de sus alas de metal, 10 millones de humanos se preparaban para la guerra que remodelaría la galaxia. Habían sido arrojados a la oscuridad para morir. En cambio, se habían convertido en algo que la coalición nunca podría haber imaginado. Se habían convertido en la esperanza hecha carne, listos para iluminar la galaxia con fuego humano. Era el año 2247, y la galaxia se había olvidado de los humanos. En las grandes ciudades de la coalición, los niños alienígenas aprendían sobre la peligrosa especie que había sido aniquilada hacía mucho tiempo. Los libros de historia los llamaban agresivos e impredecibles. Los líderes de la coalición se felicitaban por haber eliminado una amenaza para la paz galáctica. Pero el capitán explorador Ryan Hayes sabía la verdad. Estaba sentado en su nave invisible en el borde del espacio de la coalición, observando sus flotas de patrulla moverse por los sistemas estelares como si fueran dueños de todo. Las naves de cristal Borak brillaban como joyas a la luz de las estrellas. Las bionaves Selani pulsaban con sus pensamientos colectivos. Los seres de energía etéreos danzaban entre dimensiones, creyéndose los amos de la realidad. Ryan sonrió detrás de su casco. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Su nave, el Susurro, era una de las nuevas naves fantasma. Existía en 7 dimensiones a la vez, invisible para todos los sensores que la coalición había construido. Ryan los había estado observando durante meses, aprendiendo sus patrones,
contando sus naves, mapeando sus defensas. Lo que encontró lo sorprendió. La coalición se había debilitado. 90 años de poder total los habían vuelto perezosos. Sus naves eran lentas, sus tripulaciones blandas, y sus líderes pasaban más tiempo luchando entre ellos que vigilando amenazas. Gobernaban sobre un centenar de especies esclavizadas. Pero habían olvidado cómo luchar de verdad. «Hora de volver a casa», dijo Rayyan a su tripulación. El susurro se alejó del espacio de la coalición y desapareció en el vacío, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. La almirante de flota Julie Thompson recibió el informe de Rayyan en su oficina a bordo de El Crisol. Tenía 50 años, nacida en los primeros años del exilio, criada con historias de la tierra y sueños de venganza. El informe la hizo sonreír. Todo iba según el plan. «Señora», dijo su ayudante, el comandante Tony Martínez. «Las flotas de exploración informan lo mismo en todos los sectores. La expansión de la coalición se mueve hacia el vacío. Planean reclamarlo como su territorio». Julie se levantó y caminó hacia su ventana. Afuera, el vacío danzaba con extrañas energías que la ciencia humana había aprendido a aprovechar. Miles de naves se movían a través de la oscuridad, todas invisibles a ojos externos. La flota fantasma estaba lista. «¿Cuántas naves tenemos ahora?», preguntó. 12.000 naves de combate, señora. Más naves de apoyo, transportes y las bases móviles. Superamos en número a sus flotas fronterizas 3-1. Julie asintió. 3-1 era una buena probabilidad, especialmente cuando el enemigo no sabía que existías. Pero esto no se trataba solo de ganar batallas. Se trataba de enviar un mensaje que resonaría en toda la galaxia. El Dr. Alex Stone estaba en su laboratorio en el mundo capital de la coalición, estudiando los últimos informes de las expediciones al vacío. Como el principal experto de la galaxia en especies extintas, sentía curiosidad por las extrañas lecturas que provenían de las regiones oscuras, firmas de energía que no tenían sentido, fluctuaciones cuánticas que parecían casi artificiales. «Probablemente solo fenómenos naturales», dijo su asistente, un joven Borak llamado Cantor de Cristal de la Verdad. «El vacío está lleno de anomalías peligrosas». Alex no estaba tan seguro. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado organizados. Parecía casi tecnología, pero eso era imposible. Nada vivía en el vacío. La coalición se había asegurado de eso hacía mucho tiempo. La primera flota de reconocimiento de la coalición entró en el vacío un martes. El almirante Fragmento de Luz Eterna comandaba 60 naves, incluyendo algunos de los exploradores más avanzados de la coalición. Su misión era simple: mapear el vacío, reclamarlo para la coalición y establecer operaciones mineras en las regiones ricas en recursos. Duraron exactamente 6 horas. El ataque llegó sin previo aviso. En un momento, las naves de la coalición estaban escaneando un campo de asteroides vacío. Al momento siguiente, estaban rodeadas por naves que parecían aparecer de la nada. Naves que se movían como seres vivos. Armas que atravesaban los escudos de la coalición como si no estuvieran allí. Tácticas que no tenían sentido. El almirante de la coalición intentó enviar una señal de socorro, pero el mensaje fue bloqueado por algún tipo de campo de interferencia. Sus naves contraatacaron, pero fue como intentar golpear fantasmas. Cada vez que fijaban un objetivo, este desaparecía. Cada vez que intentaban retirarse, el enemigo ya estaba allí esperando. Cuando la batalla terminó, no quedaba ni una sola nave de la coalición. Solo espacio vacío y el eco de distorsiones cuánticas que desconcertarían a los científicos de la coalición durante años. La noticia de la flota perdida se extendió por el espacio de la coalición como la pólvora. El alto mando envió equipos de investigación, pero no encontraron nada. Ni restos, ni supervivientes, ni pistas. La flota de reconocimiento simplemente había desaparecido en el vacío como si nunca hubiera existido. Lo mismo sucedió con las siguientes 3 flotas. Cada vez, las naves de la coalición entraban en el vacío y desaparecían. Cada vez, no había evidencia de lo que les había sucedido. Los líderes de la coalición comenzaron a susurrar sobre monstruos del vacío y fantasmas espaciales,
pero ninguno de ellos sospechó la verdad. El Dr. Stone fue el primero en descubrirlo. Estaba estudiando las lecturas de energía del vacío cuando el patrón de repente se hizo claro. Las firmas cuánticas no eran fenómenos naturales. Eran emisiones de motores, movimientos de naves, tecnología que era de alguna manera familiar y completamente alienígena. No puede ser, susurró, revisando sus cálculos de nuevo. Pero los números no mentían. Algo vivía en el vacío. Algo que había estado escondido allí durante décadas, haciéndose más fuerte, construyendo flotas, esperando el momento adecuado para atacar. Stone corrió a su computadora y buscó los viejos archivos sobre especies extintas. Sus manos temblaban mientras encontraba los registros que buscaba. Humanidad, agresiva, impredecible, tecnológicamente avanzada, supuestamente aniquilada hace 90 años. Las firmas de energía coincidían perfectamente. La almirante Thompson estaba en el centro de mando de El Crisol, observando las pantallas tácticas que mostraban las naves de la coalición acumulándose en el borde del vacío. Tenían miedo, ahora enviaban flotas más grandes y mejor armadas. Pero todavía no entendían a qué se enfrentaban. Señora, dijo su oficial de comunicaciones, una mujer llamada Lisa Chan. Estamos captando conversaciones militares de la coalición. Están planeando un asalto masivo al vacío. 500 naves lideradas por sus mejores almirantes. Thompson sonrió. Era hora de dejar de jugar. Hora de que la galaxia supiera que la humanidad había regresado. Abrió un canal a todas las naves de la flota fantasma. Atención a todas las naves. Aquí la almirante Thompson. Durante 90 años, hemos esperado en la oscuridad. Hemos visto a la coalición esclavizar especies inocentes. Los hemos visto engordar y volverse perezosos con poder robado. Hoy, eso termina. La pantalla táctica mostraba a la flota fantasma moviéndose hacia el borde del vacío. 12.000 naves invisibles para los sensores de la coalición, llevando las esperanzas y sueños de 10 millones de humanos exiliados. Hoy, la galaxia aprende que no se puede matar una idea. No se puede destruir una especie que se niega a morir. Hoy, la galaxia aprende que la humanidad ha regresado. La flota de la coalición ya se movía hacia el vacío. Cuando el mensaje les llegó, se transmitió en todas las frecuencias y en todos los idiomas desde todos los rincones del espacio. La voz era humana, pronunciando palabras que helaron la sangre de cada líder de la coalición que las escuchó. Aquí la almirante Julie Thompson de la República Estelar Humana. Hemos vuelto. La galaxia contuvo el aliento. En el vacío, antiguas energías se agitaron mientras la humanidad se preparaba para reclamar su lugar entre las estrellas. La coalición había pensado que se estaban expandiendo hacia el espacio vacío. En cambio, estaban a punto de entrar en el hogar de la especie más peligrosa de la historia galáctica. Una especie que había sido forjada en la oscuridad, templada por el exilio y fortalecida por todo lo que la galaxia les había arrojado. La guerra estaba a punto de comenzar. La guerra que siguió duró 3 años, pero parecieron 3 vidas para quienes la vivieron. La coalición había gobernado la galaxia durante más de 2 siglos. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara como lo hacían los humanos. Esperaban batallas masivas, flotas enfrentándose a flotas en el espacio abierto. En cambio, la humanidad les trajo algo que nunca antes habían visto. Terror. El comandante Tyler Johnson estaba en la bahía de carga de su transporte sigiloso, observando a sus soldados prepararse para la misión. Ahora se llamaban a sí mismos los Libertadores. Humanos mejorados que podían moverse como sombras y golpear como relámpagos. Hoy iban a liberar el sistema Corben del control Celani. Recuerden, dijo Tyler a su equipo. Los Corps son acuáticos. Han estado luchando contra el vínculo mental Celani durante 50 años. Cuando rompamos sus cadenas, estarán listos para ayudarnos. Los soldados asintieron. Cada uno de ellos llevaba armas que existían parcialmente fuera del espacio normal, capaces de atravesar cualquier defensa que la coalición hubiera construido. Su armadura estaba hecha de metal del vacío que podía cambiar de fase entre dimensiones. Se movían con la gracia de los bailarines y el propósito mortal de los depredadores alfa.
La nave de transporte se materializó dentro de la avionave Selani como un fantasma que se vuelve sólido. La tripulación alienígena nunca los vio venir. Los soldados de Tyler fluyeron a través de los corredores orgánicos, sus armas de fase cuántica atravesando las defensas de la conciencia colectiva que habían protegido a los Selani durante 1000 años. Los Selani intentaron unir sus mentes, pensar como uno contra el ataque humano. Pero los humanos lucharon como individuos, cada uno impredecible, cada uno tomando decisiones que la mente colectiva no podía anticipar. Fue el caos contra el orden, y el caos estaba ganando. En el núcleo de la nave, Tyler encontró a los prisioneros Corben. Flotaban en biotanques, sus mentes atrapadas en la red Selani, forzados a pensar pensamientos alienígenas. Las armas de Tyler cortaron los tanques como si fueran de papel, y los seres acuáticos cayeron libres en la cámara inundada. Son libres, dijo Tyler en el idioma Corben. Su cerebro mejorado podía aprender nuevos idiomas en horas. Otro regalo del vacío. Somos humanos. Hemos venido a liberarlos. El líder Corben, un ser antiguo con escamas plateadas, miró a Tyler con asombro. Humanos, pero ustedes fueron destruidos hace mucho tiempo. La coalición nos dijo que estaban extintos. Tyler sonrió detrás de su casco. La coalición miente sobre muchas cosas. Sobrevivimos. Nos hicimos fuertes. Y ahora estamos aquí para liberar a todos los que han esclavizado. En cuestión de horas, toda la flota Corben se había unido a la causa humana. Trajeron conocimiento de las debilidades de la coalición, mapas de bases secretas, y lo más importante, la prueba de que el regreso de la humanidad era real. La noticia se extendió por las redes de resistencia clandestinas como la pólvora. La capitana Megan Foster comandaba la misión contra las fundiciones de cristal Borak. Estas enormes fábricas eran la fuente de la ventaja tecnológica de la coalición, tejiendo matrices de cristal que alimentaban sus armas y escudos. Se suponía que eran imposibles de alcanzar, protegidas por capas de defensas que deformaban la realidad. La nave de Megan, la danzarina de las sombras, cambió de fase a través de 7 dimensiones para llegar al corazón de la fundición. Las defensas Borak eran impresionantes, pero estaban diseñadas para detener ataques convencionales. No tenían respuesta para una tecnología que existía fuera del espaciotiempo normal. Iniciando extracción de datos, dijo su oficial científico, el Dr. Sam Roberts. Su equipo se adentró en el núcleo cuántico de la fundición, descargando siglos de secretos tecnológicos Borak en minutos. Lo tengo todo, capitana. Cada esquema, cada fórmula, cada proceso de fabricación. Ahora destrúyelo, ordenó Megan. Las armas de la danzarina de las sombras se extendieron a través de las dimensiones para tocar la fuente de poder de la fundición. El resultado fue espectacular. Toda la instalación se plegó sobre sí misma, desapareciendo en una singularidad cuántica que no dejó nada más que espacio vacío. 1000 años de supremacía tecnológica Borak se desvanecieron en un instante. En meses, los ingenieros humanos habían aplicado ingeniería inversa y mejorado todo lo que los Borak habían construido. Sus armas de cristal se convirtieron en cañones cuánticos humanos. Sus escudos de realidad se convirtieron en barreras dimensionales humanas. La mayor fortaleza de la coalición se había convertido en la nueva ventaja de la humanidad. Pero el movimiento más desesperado de la coalición estaba por llegar. Reunieron la flota más grande de la historia galáctica. 5.000 naves lideradas por sus más grandes almirantes y la enviaron directamente hacia el crisol. Si podían destruir la base de la humanidad, podrían terminar la guerra de un solo golpe. No tenían idea de a dónde se dirigían. La almirante Thompson estaba en el centro de mando de El Crisol, observando la armada de la coalición acercarse. La estación espacial existía en 12 dimensiones simultáneamente, ahora anclada a la realidad por máquinas que podían reescribir las leyes de la física. Ya no era solo una base. Era un arma que podía remodelar el propio espaciotiempo. Todos los sistemas defensivos en línea, informó su oficial táctico, la comandante Janet Price. Anclas de realidad a plena potencia. Generadores de campo cuántico listos. La conciencia de Thompson estaba vinculada a las computadoras cuánticas de la estación,
lo que le permitía pensar a la velocidad de la luz y coordinar miles de naves como si fueran partes de su propio cuerpo. Podía ver a la flota de la coalición acercándose, sus armas cargándose, sus tripulaciones preparándose para lo que pensaban que sería una batalla espacial normal. Estaban a punto de aprender que los humanos habían ido mucho más allá de lo normal. Active el campo de fase, ordenó Thompson. El espacio alrededor del crisol comenzó a retorcerse. La flota de la coalición se encontró volando no a través del vacío, sino a través de un laberinto de dimensiones plegadas, donde arriba se convirtió en abajo y adelante en atrás. Sus sistemas de puntería se volvieron locos. Sus computadoras de navegación se colapsaron. Sus armas disparaban a objetivos que existían en diferentes realidades. ¿Qué está pasando?, gritó el almirante de la coalición filo agudo de la Victoria por los canales de comunicación. ¿Dónde estamos? Están en nuestra casa ahora, respondió Thompson con calma. Y no son bienvenidos. La flota humana se materializó alrededor de las confundidas naves de la coalición como depredadores rodeando a su presa. 12.000 naves fantasma, todas invisibles hasta el momento en que abrieron fuego. La coalición se encontró luchando no solo contra naves, sino contra la propia realidad. Sus armas de energía pasaban inofensivamente a través de las naves humanas que existían en diferentes dimensiones. Sus escudos colapsaron bajo el fuego cuántico que atacaba los enlaces atómicos que mantenían unidos sus cascos. Sus naves más rápidas se movían como caracoles en comparación con las naves humanas que podían saltar entre estrellas. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, no quedaba ni una sola nave de la coalición intacta. Algunas habían sido destruidas, otras capturadas, y unas pocas simplemente habían sido borradas de la existencia por armas que las eliminaban de la propia línea de tiempo. La noticia de la derrota de la coalición se extendió por la galaxia en días. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos se levantaron en rebelión. Planetas que habían sido despojados de recursos declararon su independencia. El imperio de la coalición comenzó a desmoronarse tan rápido como una vez se había expandido. En el puente de su buque insignia, el líder supremo de la coalición, mente de todos los pensamientos, observaba el colapso de su civilización en tiempo real. Los informes llegaban de todos los sectores. Flotas humanas apareciendo en todas partes a la vez. Fuerzas de liberación liberando mundos esclavizados. Tecnología que parecía ignorar todas las leyes de la física que entendía. ¿Cómo?, preguntó a sus asesores. ¿Cómo se volvieron tan poderosos? El Dr. Stone, ahora prisionero a bordo de una nave humana, podría habérselo dicho. 90 años de exilio habían hecho más que mantener viva a la humanidad. Los había transformado. El vacío les había enseñado a aprovechar fuerzas que la coalición nunca había imaginado. La desesperación los había llevado a mejorarse a sí mismos más allá de los límites biológicos normales. La ira había enfocado sus mentes en un solo objetivo: supervivencia y venganza. La coalición había creado su propia peor pesadilla. Habían intentado exterminar a una especie que se negaba a morir, y al hacerlo, la habían forjado en algo imparable. En la batalla final sobre el mundo capital de la coalición, la propia almirante Thompson lideró el asalto. Su cuerpo mejorado podía sobrevivir en el vacío. Su conciencia podía procesar información más rápido que las computadoras, y sus armas podían alcanzar a través de las dimensiones para golpear cualquier objetivo. Los últimos líderes de la coalición se rindieron no porque fueran derrotados, sino porque finalmente entendieron a lo que se enfrentaban. Esto no era solo una guerra. Era un salto evolutivo. La humanidad se había convertido en algo nuevo, algo más allá de lo que la galaxia había visto jamás. Mientras la bandera de la coalición bajaba por última vez, Thompson envió un mensaje a todos los mundos del espacio conocido. Aquí la almirante Thompson de la República Estelar Humana. La guerra ha terminado. La era de la supremacía de las especies ha finalizado. A partir de hoy, todos los seres son libres e iguales ante la ley. Bienvenidos a la nueva galaxia. Habían pasado 4 años desde la caída del último bastión de la coalición. La galaxia era un lugar diferente ahora, pintado en colores que nadie había imaginado posibles. Donde antes había amos y esclavos,
ahora había socios e iguales. Donde antes reinaba el miedo, ahora la esperanza crecía como flores después de la lluvia. El presidente Kevin Brown estaba en el podio del gran salón de actos de Nueva Ginebra, mirando a representantes de 300 especies diferentes. Algunos respiraban oxígeno, otros metano. Algunos tenían escamas, otros pelaje. Otros estaban hechos de energía viva, pero todos estaban allí por elección. Todos tenían voces que importaban. Kevin nunca había visto la Tierra. Había nacido en el vacío, uno de la generación que creció en el exilio, criado con historias de cielos azules y hierba verde. Ahora lideraba la República Estelar Humana, no como emperador o dictador, sino como el primero entre iguales en una galaxia que había aprendido a gobernarse a sí misma. Amigos, dijo, y su voz llegó a todos los rincones del salón. Hace 100 años, mi pueblo fue expulsado de su hogar por ser diferente. Hoy celebramos nuestras diferencias como la fuente de nuestra fuerza. En la audiencia, una delegada Corben levantó su brazo con tentáculos. Su gente había sido de las primeras en unirse a la causa de la humanidad, y sus mundos acuáticos eran ahora prósperos centros de comercio y cultura. Presidente Brown, ¿qué hay de los remanentes de la coalición? Algunos todavía creen en las viejas costumbres. Kevin asintió. Era una pregunta justa. No todos habían aceptado el nuevo orden. En los territorios del borde exterior, pequeños grupos de leales a la coalición todavía soñaban con volver a los días en que unas especies gobernaban sobre otras. Asaltaban rutas comerciales, atacaban colonias pacíficas y difundían propaganda sobre la superioridad natural de las razas antiguas. El almirante Scott se ha estado encargando de esos problemas, dijo Kevin. El almirante Nathan Scott estaba cazando a esos remanentes incluso ahora, en las profundidades de los campos de asteroides del Pesar. Su nave, el Pacificador, existía en 9 dimensiones a la vez, invisible para los primitivos sensores que usaban los remanentes de la coalición. El propio Nathan era uno de los humanos mejorados, su cuerpo y mente perfeccionados por décadas de refinamiento genético, pero había elegido usar sus dones para proteger en lugar de conquistar. Objetivo adquirido, dijo su oficial táctico, la teniente Mary Hayes. Inquerse de la coalición, atacando un convoy de transporte Delton. Nathan observó la batalla desarrollarse en sus pantallas. La nave de la coalición era vieja pero bien armada, tripulada por supremaquistas. Borak que creían que su biología basada en cristal los hacía naturalmente superiores a todas las demás formas de vida. Estaban torturando a la tripulación Delton, preparándose para venderlos como esclavos en el mercado negro. Entremos, ordenó Nathan. Solo fuerza no letal. El pacificador se materializó directamente sobre el Inquerse de la coalición como un ángel de justicia metálico. Las armas de Nathan atravesaron barreras dimensionales para desactivar los motores y las armas de la nave enemiga, dejándolos flotando indefensos en el espacio. Luego, sus marines, moviéndose como fantasmas a través de desplazadores de fase, abordaron la nave. La tripulación de la coalición se rindió sin luchar. Habían oído las historias sobre los marines humanos, guerreros que podían atravesar paredes y golpear más rápido que el pensamiento. La resistencia era inútil. En minutos, los prisioneros Delton estaban libres y los incursores bajo custodia. Llévenlos a la estación de rehabilitación 7, dijo Nathan a su tripulación. Quizás podamos enseñarles que la fuerza proviene de la cooperación, no de la dominación. La doctora Claire Adams estaba en su laboratorio en la estación Luna, trabajando con un equipo de científicos de 12 especies diferentes. Juntos, estaban empujando los límites de la física cuántica, explorando los misterios más profundos de la propia realidad. La tecnología que la humanidad había desarrollado en el exilio ahora se compartía libremente, acelerando la civilización galáctica más allá de cualquier cosa que la coalición hubiera logrado jamás. El túnel cuántico es estable, informó su asistente, un etéreo cristalino llamado luz danzante entre estrellas. Ahora podemos enviar mensajes instantáneamente a través de toda la galaxia. Claire sonrió. La comunicación instantánea uniría a la galaxia de maneras que nunca antes habían sido posibles.
Un granjero en un mundo distante podría compartir descubrimientos con científicos al otro lado del espacio. Los artistas podrían colaborar a través de años luz. Los niños podrían aprender de los mejores maestros de la galaxia, sin importar dónde vivieran. Pero más que eso, significaba que ninguna especie volvería a estar aislada. Nadie podría ser olvidado, abandonado o aniquilado en secreto. La galaxia lo sabría y la galaxia respondería. En el mundo memorial que se había construido donde una vez orbitó la Tierra, familias de todo el espacio venían a presentar sus respetos. El planeta era ahora un jardín, lleno de plantas y animales de 1000 mundos diferentes. En su centro se alzaba un simple monumento con palabras en todos los idiomas galácticos. Intentaron destruirnos, pero elegimos construir en su lugar. El capitán Jake Morrison, ahora anciano pero todavía lúcido, caminaba por los jardines del memorial con sus bisnietos. Eran niños hermosos, mejorados y perfeccionados, pero aún reconociblemente humanos, llevando lo mejor tanto de su naturaleza heredada como de su avance tecnológico. Cuéntanos sobre los viejos tiempos, abuelo Jake, dijo la pequeña Amy Morrison Chen, una niña de 6 años con los ojos brillantes de los nacidos en el vacío. Cuéntanos sobre la guerra. Jake miró hacia el cielo artificial donde pantallas holográficas mostraban las posiciones de las naves humanas por toda la galaxia. Miles de naves, todas trabajando para mantener la paz, para proteger a los débiles, para explorar lo desconocido. Era una vista que habría parecido imposible durante aquellos oscuros días de exilio. La guerra fue terrible, dijo, pero no fue lo más importante que hicimos. Lo más importante fue lo que vino después. Podríamos haber gobernado la galaxia como lo hizo la coalición, con miedo y fuerza. En cambio, elegimos construir algo mejor. La almirante Thompson, ahora en sus 70, pero todavía al mando de El Crisol, recibía informes diarios de todo el espacio humano. Las noticias eran buenas. El crimen había bajado. El comercio había subido. Se estaban estableciendo nuevas colonias mediante esfuerzos cooperativos entre múltiples especies. La galaxia se estaba curando. Su ayudante, la comandante Lisa Chan, le trajo los últimos informes de inteligencia. Señora, hemos detectado señales de fuera de la galaxia. Parece que podría haber otras civilizaciones ahí fuera observándonos. Thompson asintió. Se lo esperaba. La galaxia era solo una pequeña parte de un universo mucho más grande, y el ascenso de la humanidad probablemente había sido notado por poderes más allá de su comprensión actual. Algún día, esos poderes podrían llamar, trayendo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Sigan monitoreando, dijo, y asegúrense de que nuestros sistemas defensivos estén listos. Pero recuerden, no luchamos a menos que sea necesario. Nuestra fuerza proviene de la unidad, no de la conquista. En las escuelas profundas donde los niños humanos aprendían junto a jóvenes alienígenas, los maestros contaban la historia del gran exilio y el regreso. Hablaban de los años oscuros cuando las especies luchaban contra las especies, cuando los fuertes esclavizaban a los débiles, cuando el miedo gobernaba las estrellas. Y contaban cómo la humanidad había emergido del vacío no como conquistadores, sino como libertadores. ¿Por qué los humanos no se convirtieron en gobernantes como la coalición?, preguntó un joven estudiante Selani, su conciencia colectiva aún aprendiendo a pensar como un individuo. La maestra, una anciana humana llamada profesora Sarakim, sonrió. Porque aprendimos algo en la oscuridad que la coalición nunca entendió. La verdadera fuerza no proviene de hacer que otros te teman. Proviene de hacer que otros quieran estar a tu lado. Al caer la noche sobre Nueva Ginebra, el presidente Brown estaba en su oficina mirando las estrellas. En algún lugar ahí fuera, el almirante Scott protegía a viajeros inocentes. La doctora Adams empujaba las fronteras de la ciencia. El capitán Morrison contaba historias a sus nietos. Y millones de humanos, tanto originales como mejorados, trabajaban junto a alienígenas para construir un mañana mejor. La coalición había intentado terminar la historia de la humanidad en las llamas de una tierra moribunda. En cambio, les habían dado a los humanos la oportunidad de escribir el capítulo más grande de la historia galáctica. Un capítulo sobre supervivencia,
crecimiento y el coraje de elegir la esperanza sobre el odio. Las estrellas se veían diferentes ahora, cálidas en lugar de frías, acogedoras en lugar de amenazantes. La humanidad había regresado del exilio, no solo para reclamar su lugar en la galaxia, sino para hacer de la galaxia un lugar digno de ser reclamado. Y en la oscuridad entre las estrellas, el propio vacío parecía susurrar su aprobación. La enorme estación espacial Nueva Armonía flotaba en la oscuridad entre dos planetas muertos. Era más grande que la mayoría de las ciudades, con largos brazos de metal que se extendían en todas direcciones. Luces parpadeaban en su superficie como estrellas, y cientos de naves alienígenas se movían a su alrededor como insectos alrededor de una lámpara. Dentro del salón principal de la estación, 12 razas alienígenas diferentes se sentaban alrededor de una enorme mesa circular. La sala era tan grande que sus voces resonaban en las paredes. Algunos alienígenas parecían lagartos gigantes con dientes afilados. Otros tenían piel azul y múltiples brazos. Unos pocos tenían tentáculos en lugar de piernas. Llevaban horas hablando de rutas comerciales y disputas fronterizas. El almirante Star estaba a la cabeza de la mesa. Era alto y estaba cubierto de escamas de color verde oscuro que captaban la luz. Cuando se movía, sus ojos amarillos recorrieron la sala mientras hablaba con una voz profunda y retumbante. Los humanos todavía nos están observando, dijo. Nuestros sensores captan sus señales todos los días. Escuchan nuestras comunicaciones pero nunca responden. Esto ha continuado durante 30 años. Un pequeño alienígena de piel azul y 4 brazos levantó una mano. Quizás nos tienen miedo. Su tecnología parece primitiva en comparación con la nuestra. La cola de Star se movió con molestia. Primitiva o no, están ahí. Necesitamos decidir qué hacer con ellos. ¿Hacemos contacto o los ignoramos? El debate continuó durante otra hora. Algunos alienígenas querían enviar un mensaje a la Tierra. Otros pensaban que los humanos eran demasiado peligrosos para contactarlos. Habían oído historias sobre el mundo natal humano, un planeta lleno de guerra y violencia. Ninguna otra especie en la galaxia tenía una historia tan sangrienta. De repente, todas las luces de la sala parpadearon. Los alienígenas miraron a su alrededor con confusión mientras las sirenas de advertencia comenzaban a sonar por toda la estación. Las luces de emergencia lo bañaron todo de rojo. ¿Qué está pasando?, exigió Star. Un alienígena más joven entró corriendo en la sala, con la respiración agitada. Almirante, los sensores de largo alcance están detectando algo masivo acercándose al sistema. Está saliendo del viaje superlumínico. Los alienígenas se apresuraron a la cubierta de observación. A través de las gruesas ventanas, no podían ver nada más que espacio vacío y estrellas distantes. Entonces la oscuridad comenzó a brillar como ondas de calor que se elevan del suelo caliente. Lo que emergió del brillo hizo que cada alienígena en la sala diera un paso atrás. La nave era enorme. Se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa, más larga que la propia estación espacial. Su casco era de color gris oscuro, casi negro, y estaba cubierto de extrañas protuberancias y crestas. Armas de diseño desconocido sobresalían de su superficie como espinas en una planta. La nave se movía lentamente pero con propósito, dirigiéndose directamente a la estación. «Por los dioses», susurró uno de los alienígenas. «¿Qué es esa cosa?». El almirante Star miró fijamente la nave que se acercaba. Su entrenamiento militar se activó y comenzó a contar las armas que podía ver. Eran demasiadas para contarlas. La nave parecía construida para un solo propósito, la guerra. «Tiene que ser humana», dijo en voz baja. «Ninguna otra especie construye naves así». En el puente de mando del masivo acorazado humano, el capitán Jake Morrison estaba de pie con las manos a la espalda. Era un hombre alto con cabello canoso y ojos azules y tranquilos. Llevaba 20 años en el espacio, pero esta era la primera vez que se encontraba con alienígenas. «Informe de estado, Lisa», dijo a la mujer que estaba a su lado. La teniente comandante Lisa Grant miró su pantalla. Tenía el pelo castaño corto y vestía un uniforme azul con rayas doradas en las mangas. «Todos los sistemas normales, capitán».
Estamos captando muchas conversaciones de radio de la flota alienígena. Parecen bastante emocionados con nuestra llegada. Morrison asintió. ¿Algún movimiento hostil? Aún no, señor, pero están moviendo naves para interceptarnos. Parece que unas 40 naves por ahora. El comandante Ryan Brooks se acercó desde su puesto. Era más joven que el capitán, con el pelo rojo y pecas. Su trabajo era mantener en funcionamiento los motores y las armas de la nave. Capitán, sus sensores están tratando de escanearnos. Debería levantar nuestros escudos. Todavía no, Ryan. Estamos aquí para hablar, no para luchar. Pero mantén nuestras defensas listas por si acaso. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido. Una profunda voz alienígena habló en un inglés entrecortado. Nave desconocida. Aquí el almirante Starr de la Armada Hegemónica. Detendrán su aproximación y se prepararán para ser abordados para inspección. Morrison miró a su oficial de comunicaciones. La teniente Amy Parker era una joven de pelo rubio recogido en una coleta. Ella asintió y abrió un canal. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Retribución, dijo con calma. Venimos en son de paz y solicitamos paso seguro a su estación diplomática. Deseamos establecer contacto formal entre nuestras especies. Hubo una larga pausa antes de que Starr respondiera. Cumplirán con nuestros procedimientos de seguridad o se enfrentarán a las consecuencias. Este sistema está bajo la protección del Consejo Galáctico. Morrison miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba lista para cualquier cosa. La doctora Kate Sullivan estaba de pie cerca de la parte posterior, vistiendo una bata blanca sobre su uniforme. Era la mayor experta de la Tierra en vida alienígena y se encargaría de las conversaciones diplomáticas. A su lado, el comandante Ben Taylor monitoreaba sus estaciones científicas, recopilando información sobre las naves alienígenas. Almirante Starr, dijo Morrison cortésmente. Apreciamos su posición, pero no podemos permitir una inspección extranjera de nuestra nave. Estamos dispuestos a discutir arreglos de seguridad que funcionen para ambas partes. A través de la pantalla de visualización, podían ver naves alienígenas moviéndose para rodearlos. Las naves eran más pequeñas que la Retribución, pero estaban fuertemente armadas. Morrison contó al menos 60 naves ahora, con más llegando cada minuto. Capitán, dijo Lisa en voz baja. Están cargando sus armas. La expresión de Morrison no cambió. Entendido. Ryan, carga nuestros sistemas defensivos. Amy, mantén el canal abierto. Ben, empieza a escanear sus naves. Quiero saber todo sobre su tecnología. La tripulación del puente se movió con fluidez para seguir sus órdenes. Habían entrenado para este momento durante años. El primer contacto con vida alienígena siempre era peligroso, pero estaban listos. La Retribución continuó su lenta aproximación hacia la estación espacial. Su enorme mole proyectaba una sombra sobre las más pequeñas naves alienígenas. En ambos lados, las armas estaban listas y las tripulaciones tensas. La galaxia estaba a punto de aprender de lo que eran capaces los humanos. El almirante Starr observaba la nave humana a través de su pantalla. La masiva nave continuaba moviéndose hacia la estación espacial como si fuera dueña de todo el sistema. 40 de sus mejores naves de guerra la rodeaban, pero los humanos no mostraban signos de preocupación. Última advertencia, nave humana, habló Starr a su comunicador. Sométense a inspección o abriremos fuego. En el puente de la Retribución, el capitán Morrison permaneció tranquilo. Su tripulación esperaba órdenes, sus manos firmes en sus controles. La teniente comandante Lisa Grant observaba su pantalla táctica mientras más naves alienígenas se unían a la formación a su alrededor. Capitán, dijo en voz baja, ahora tenemos 63 naves en posición de ataque. Sus armas están cargadas y listas. Morrison asintió lentamente. Amy, abre un canal a todas las naves alienígenas en el área. Los dedos de la teniente Amy Parker se movieron rápidamente sobre sus controles. Canal abierto, señor. Aquí el capitán Morrison a todas las naves, dijo con voz clara. No tenemos ningún deseo de luchar.
Vinimos aquí para hablar, pero nos defenderemos si nos atacan. La respuesta de Star llegó rápidamente. Entonces se someterán a nuestra autoridad. Morrison miró a su oficial táctico. Lisa, muéstrales lo que nuestros sistemas defensivos pueden hacer. Solo una demostración amistosa. No hieras a nadie. Lisa sonrió. Sí, señor. Activando la red de defensa de punto. De repente, el espacio alrededor de la retribución cobró vida con luz. Miles de finos rayos azules salieron disparados de la nave humana en todas direcciones. Los rayos danzaron por el espacio, tocando cada nave alienígena en un radio de 50.000 kilómetros. El espectáculo de luces duró solo 10 segundos. Pero en ese tiempo, cada capitán alienígena recibió el mismo mensaje aterrador en sus pantallas. Objetivo fijado. Sistema de armas comprometido. Núcleo del motor vulnerable. Soporte vital expuesto. Los rayos habían encontrado los puntos débiles de cada una de las naves alienígenas. Cada rayo había apuntado a algo vital. Armas, motores o sistemas de soporte vital. Si los rayos hubieran sido armas reales en lugar de láseres de puntería, toda la flota alienígena habría sido destruida en segundos. El almirante Star miró su pantalla de control de daños en estado de shock. Los sensores humanos habían visto a través del blindaje de su nave como si fuera de cristal. Habían encontrado sistemas que se suponía que estaban ocultos en las profundidades de su nave. ¿Cómo es esto posible?, susurró. En el puente de la retribución, el comandante Ben Taylor levantó la vista de su estación científica. Era un hombre delgado con cabello oscuro y ojos inteligentes. Capitán, he completado mis escaneos de sus naves. Su tecnología está unos 200 años por detrás de la nuestra. Sus armas usan energía de plasma, pero no es muy eficiente. Su blindaje es grueso pero tiene puntos débiles que nuestras computadoras pueden encontrar fácilmente. La doctora Kate Sullivan dio un paso adelante. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello canoso. Como la principal experta de la Tierra en contacto alienígena, sabía que este momento daría forma al futuro entre los humanos y la galaxia. Capitán, ¿puedo dirigirme a la flota alienígena?, preguntó. Morrison asintió. Amy, dale un canal a la doctora. La doctora Sullivan habló con voz suave. Mi nombre es doctora Kate Sullivan. Represento al pueblo de la Tierra. No queremos luchar contra ustedes. Vinimos aquí para aprender sobre sus civilizaciones y para compartir conocimientos. Esperamos poder ser amigos. El almirante Star todavía miraba sus pantallas cuando su oficial de comunicaciones habló. Señor, la humana está solicitando diálogo. Diles que se rindan primero, gruñó Star. No podía mostrar debilidad frente a los otros capitanes alienígenas. Su reputación como el mayor líder militar de la galaxia estaba en juego. La doctora Sullivan continuó hablando. Hemos traído regalos de nuestro mundo: música, arte y conocimiento científico. Queremos mostrarles quiénes somos como pueblo. El comandante Ryan Brooks, el ingeniero jefe de la nave, se acercó al capitán Morrison. Era un joven de pelo rojo brillante y sonrisa fácil. Capitán, nos están escaneando con todo lo que tienen. Debería bloquear sus sensores. Déjalos mirar, Ryan. No aprenderán nada útil, y podría ayudarles a entender a qué se enfrentan. Las naves alienígenas continuaron sus escaneos, pero sus computadoras no podían dar sentido a lo que encontraban. El casco de la nave humana estaba hecho de materiales que nunca antes habían visto. Sus lecturas de energía estaban fuera de sus gráficos. Lo más confuso de todo, la nave parecía estar generando más energía que toda su flota combinada. La teniente Amy Parker levantó la vista de su puesto. Capitán, estoy captando comunicaciones entre las naves alienígenas. Están discutiendo sobre qué hacer. Algunos quieren atacar. Otros quieren retirarse. Sigue monitoreando, Amy. Ben, ¿qué más puedes decirnos sobre sus capacidades? El comandante Taylor estudió sus pantallas. Sus naves más rápidas probablemente puedan alcanzar alrededor del 60% de nuestra velocidad máxima.
Sus armas podrían dañar nuestro casco exterior, pero no pueden atravesar nuestros escudos. Sus números son impresionantes, pero su coordinación es pobre. La doctora Sullivan intentó de nuevo contactar a los alienígenas. Entendemos que puedan tenernos miedo. El cambio siempre es aterrador, pero no estamos aquí para conquistar a nadie. La Tierra tiene muchas naciones, y hemos aprendido a vivir juntos en paz. Podemos hacer lo mismo con su gente. El almirante Starr ya había oído suficiente. Si no podía intimidar a estos humanos, tendría que mostrarles el poder de la galaxia. Todas las naves, prepárense para disparar un tiro de advertencia. Apunten al espacio frente a la nave humana. 20 naves alienígenas dispararon sus cañones de plasma al mismo tiempo. Brillantes proyectiles de energía verde surcaron el espacio hacia la retribución. La tripulación en el puente humano observó con calma cómo los proyectiles de plasma golpeaban sus escudos delanteros. Los proyectiles simplemente desaparecieron. Los escudos ni siquiera parpadearon. Bueno, dijo el comandante Brooks con una sonrisa. Eso fue decepcionante. El capitán Morrison dio un paso adelante para dirigirse a la flota alienígena. Almirante Starr, apreciamos la demostración. Ahora, permítanos mostrarle algo. Se volvió hacia su oficial táctico. Lisa, dispara una ronda de cañón de riel. Potencia mínima. Apunta a ese cúmulo de asteroides a unos 50.000 kilómetros a estribor. Los dedos de Lisa danzaron sobre sus controles. Cañón de riel cargado al 5% de potencia. Objetivo fijado. Un único proyectil metálico salió disparado del cañón principal de la retribución. Era solo del tamaño de un poste de teléfono, pero se movía a una velocidad increíble. Cuando golpeó el cúmulo de asteroides, el impacto creó una breve aurora artificial que iluminó todo el sistema. Los asteroides, algunos tan grandes como edificios, simplemente dejaron de existir. La explosión fue visible desde todas las naves en el área. El comandante Brooks abrió un canal a la flota alienígena. Solo para que lo sepan, esa fue nuestra arma más pequeña operando a potencia mínima. No queríamos dañar su hermosa estación espacial. El silencio que siguió fue ensordecedor. En los puentes alienígenas de toda la flota, los capitanes miraban sus pantallas con incredulidad. Los humanos acababan de destruir roca sólida con lo que llamaban su arma más débil. El almirante Starr finalmente encontró su voz. ¿Qué son ustedes? El capitán Morrison respondió con calma. Somos exploradores, almirante. Somos científicos, artistas y maestros, pero también somos supervivientes. Y hemos aprendido que a veces la mejor manera de mantener la paz es estar preparado para la guerra. La noticia de la llegada humana se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cientos de mundos, los líderes alienígenas vieron las grabaciones de la demostración de la retribución. Las imágenes eran siempre las mismas. Un masivo buque de guerra humano haciendo que su flota más poderosa pareciera de juguete. En la cámara del consejo a bordo de la estación Nueva Armonía, las reuniones de emergencia llevaban 6 horas. Representantes de 12 civilizaciones diferentes discutían en docenas de idiomas. Algunos querían atacar a los humanos de inmediato. Otros pensaban que deberían rendirse y suplicar clemencia. La doctora Kate Sullivan estaba en el centro de la cámara, esperando pacientemente a que los alienígenas terminaran de gritarse unos a otros. Había sido diplomática durante 15 años, pero nunca había visto un nivel de pánico como este. Finalmente, la cámara se quedó en silencio. El almirante Starr habló primero, su voz mucho menos segura que antes. Doctora Sullivan, su gente ha dejado claro su punto. Entendemos que tienen armas poderosas. ¿Qué quieren de nosotros? La doctora Sullivan sonrió amablemente. Queremos ser amigos, almirante. Queremos aprender sobre sus culturas y compartir la nuestra. Trajimos regalos para mostrar nuestras intenciones pacíficas. Hizo un gesto al comandante Ben Taylor, quien activó una pantalla holográfica en el centro de la sala. Las imágenes comenzaron a aparecer. Pinturas de artistas humanos, grabaciones de la música de la Tierra y videos de ciudades humanas.
Esto es lo que somos, dijo la doctora. Sullivan. Creamos cosas hermosas. Exploramos. Hacemos preguntas sobre el universo y tratamos de encontrar respuestas. Un pequeño alienígena azul con tentáculos por brazos levantó un apéndice. Pero su nave está construida para la guerra. Nunca hemos visto nada tan fuertemente armado. El comandante Taylor dio un paso adelante. Llevaba una tableta llena de información sobre la tecnología humana. Nuestras naves están construidas para sobrevivir en un universo peligroso. Hemos aprendido que la paz solo es posible cuando eres lo suficientemente fuerte para defenderla. Activó otra pantalla que mostraba los logros científicos humanos. Hemos dominado la comunicación superlumínica. Nuestras computadoras pueden procesar información a velocidades cuánticas. Podemos convertir la materia en energía y viceversa. Hemos aprendido a controlar la propia gravedad. Los alienígenas miraron la información con creciente horror. Cada logro humano representaba siglos de trabajo para sus propias civilizaciones. Sin embargo, la humanidad había desarrollado toda esta tecnología de forma independiente. En solo unos pocos miles de años, un alienígena parecido a un insecto con múltiples ojos chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. ¿Cuánto tiempo ha existido su especie? Los humanos modernos han existido durante unos 200.000 años, respondió la doctora. Sullivan. Desarrollamos la agricultura hace unos 10.000 años, y solo hemos tenido tecnología avanzada durante los últimos siglos. La cámara estalló en susurros de asombro. La civilización alienígena más joven del Consejo tenía más de 1.000.000 de años. Sin embargo, los humanos habían avanzado más rápido que cualquier especie en la historia galáctica registrada. El mayor Chris Edwards entró en la cámara llevando una gruesa carpeta de documentos. Era un oficial de inteligencia militar con ojos agudos y una expresión seria. Su trabajo era comprender las amenazas potenciales para la Tierra. Doctora Sullivan me pidió que preparara un informe sobre la historia humana para nuestros nuevos amigos, dijo. El mayor abrió su carpeta y comenzó a leer. Los humanos evolucionaron en un planeta que intentaba matarlos todos los días. Eras glaciales que duraron miles de años. Erupciones volcánicas que bloquearon el sol. Impactos de asteroides que destruyeron la mayor parte de la vida en la Tierra. Sobrevivimos a todo eso. Pasó una página. En nuestra historia registrada, hemos librado más de 50.000 guerras. Hemos inventado armas que pueden destruir continentes enteros. Hemos construido ciudades, las hemos visto quemarse y las hemos vuelto a construir. La cola del almirante Starr se movió nerviosamente. ¿Por qué nos cuenta esto? El mayor Edwards lo miró directamente. Porque necesitan entender con qué están tratando. Los humanos no se rinden. No nos rendimos. No aceptamos la derrota. Cada vez que algo intenta destruirnos, volvemos más fuertes. El mayor activó otra pantalla que mostraba imágenes de la historia humana, batallas, desastres y recuperaciones. Hemos estado luchando y sobreviviendo durante toda nuestra existencia. La guerra no es algo que aprendimos. Es algo que somos. Un alienígena alto de piel morada y 4 brazos habló. Pero seguramente su gente quiere la paz ahora. Han logrado el viaje espacial. Nos encontraron. La doctora Sullivan respondió con cuidado. Queremos la paz, pero la queremos en nuestros términos. No aceptaremos que nadie nos diga a dónde podemos ir o qué podemos hacer. No nos someteremos a una autoridad externa. Hizo una pausa para que eso se asimilara. No estamos aquí para conquistar sus mundos. No queremos gobernar a su gente, pero tampoco seremos gobernados por ustedes. El comandante Taylor agregó más información técnica. Nuestros sensores de largo alcance pueden ver cada mundo principal en su territorio. Nuestros sistemas de comunicación han estado monitoreando sus transmisiones durante 30 años. Sabemos dónde están sus bases militares, por dónde corren sus rutas comerciales y cómo funcionan sus gobiernos. Las implicaciones eran aterradoras. Si los humanos habían estado observando la galaxia durante décadas, sabían todo sobre las debilidades y capacidades alienígenas. Mientras tanto,
Los alienígenas no sabían casi nada sobre la sociedad o la tecnología humana. La senadora Ellen Rodríguez entró en la cámara, flanqueada por 2 oficiales de seguridad humanos. Era una mujer mayor con cabello canoso y el porte seguro de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Como la principal representante diplomática de la Tierra, tenía la autoridad para hablar en nombre de toda la humanidad. Honrados representantes, dijo, su voz resonando claramente por la cámara. Traigo saludos del pueblo de la Tierra y una oferta de amistad. Caminó hacia el centro de la sala, completamente tranquila a pesar de estar rodeada por docenas de seres alienígenas. Sabemos que nos tienen miedo. El miedo es una respuesta natural a lo desconocido, pero el miedo no tiene por qué llevar al conflicto. La senadora Rodríguez activó su propia pantalla holográfica que mostraba la Tierra misma, océanos azules, continentes verdes y nubes blancas. Este es nuestro hogar. Es un mundo hermoso, pero también es duro. Nos hizo fuertes, pero también nos enseñó a valorar la belleza y la paz cuando podemos encontrarlas. Hizo un gesto a los alienígenas reunidos. Han construido algo notable aquí. Una galaxia donde diferentes especies trabajan juntas. Donde los conflictos se resuelven mediante la discusión en lugar de la guerra. Respetamos eso y queremos ser parte de ello. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Cada representante alienígena escuchaba atentamente cada palabra. Pero la senadora Rodríguez continuó, no cambiaremos quienes somos para encajar en su sistema. Somos exploradores y guerreros, científicos y soñadores. Continuaremos creciendo y expandiéndonos porque esa es nuestra naturaleza. La pregunta es si lo hacemos como amigos o como extraños. El almirante Starr encontró su voz de nuevo. ¿Qué proponen exactamente? Asociación, respondió simplemente la senadora Rodríguez. Fronteras abiertas para la exploración y el comercio, acuerdos de intercambio de tecnología, intercambios culturales, reconocimiento de nuestro derecho a existir y expandirnos, y nuestro reconocimiento de su derecho a lo mismo. Sonrió, y por un momento, pareció la abuela de alguien en lugar de una diplomática galáctica. No les pedimos que se rindan o se sometan. Les pedimos que nos acepten como iguales. La cámara estalló en debate una vez más. Algunos alienígenas querían aceptar la oferta humana de inmediato. Otros argumentaban que la humanidad era demasiado peligrosa para confiar en ella. Todos se dieron cuenta de que su galaxia había cambiado para siempre. La era del dominio alienígena había terminado. La era de la humanidad había comenzado. 3 horas después de que la senadora Rodríguez terminara de hablar, mensajes secretos comenzaron a volar entre los comandantes militares alienígenas. El almirante Starr se reunió con el general Xestok del Imperio Krex en una sala de comunicaciones privada en las profundidades de la estación Nueva Armonía. No podemos dejar que piensen que pueden intimidarnos, dijo Starr, sus escamas oscuras de ira. Si mostramos debilidad ahora, todas las especies de la galaxia pensarán que pueden desafiar nuestra autoridad. El general Xestok era una criatura masiva cubierta de gruesas placas de blindaje. Su pueblo había conquistado 12 sistemas estelares por la fuerza militar. Estoy de acuerdo. Una nave no puede derrotar a las flotas combinadas de 6 civilizaciones. Debemos actuar ahora antes de que lleguen más naves humanas. En 2 horas, la mayor fuerza militar de la historia galáctica comenzó a moverse hacia el sistema Kepler 442. 800 naves de guerra de 6 civilizaciones alienígenas diferentes viajaron por el espacio a máxima velocidad. Nunca antes tantas especies habían trabajado juntas para una sola operación militar. En el puente de la retribución, la teniente comandante Lisa Grant observaba su pantalla táctica con creciente asombro. Capitán, tiene que ver esto. Los sensores de largo alcance están detectando una acumulación masiva de flotas en el borde del sistema. El capitán Morrison se acercó a su puesto. ¿Cuántas naves, Lisa? Más de 800 naves, señor. Mantienen formación de ataque y se mueven lentamente hacia nuestra posición. Tiempo estimado de llegada es de 6 horas. Morrison miró a su tripulación en el puente. El comandante Ryan Brooks estaba revisando los sistemas de armas. La teniente Amy Parker monitoreaba las comunicaciones alienígenas.
El comandante Ben Taylor analizaba la composición de la flota que se acercaba. Ninguno de ellos parecía preocupado. «Amy, ¿alguna noticia del comando de la Tierra?», preguntó Morrison. «Sí, señor. El almirante Stevens envía sus felicitaciones y autoriza las medidas defensivas apropiadas. También quería que le dijera que la segunda flota está en espera si es necesario». Morrison asintió. «Ryan, pon todos los sistemas defensivos en línea. Ben, quiero un análisis completo de esa flota. ¿A qué nos enfrentamos?». Los dedos del comandante Taylor se movieron rápidamente sobre su consola. Mezcla de acorazados, cruceros y cazas de 6 especies diferentes. Su potencia de fuego combinada es impresionante para los estándares galácticos, pero su tecnología sigue estando generaciones por detrás de la nuestra. Lo más preocupante es su coordinación. 6 estructuras de mando diferentes tratando de trabajar juntas. La doctora Kate Sullivan entró corriendo al puente, su rostro pálido de preocupación. «Capitán, acabo de hablar con varios miembros del Consejo. Las voces moderadas están siendo anuladas por las facciones militares. Planean exigir nuestra rendición cuando llegue su flota». «¿Y si nos negamos?», preguntó Morrison con calma. «Atacarán», respondió ella. «Creen que una nave no puede resistir contra toda su flota combinada». Morrison miró las estrellas a través de la pantalla del puente. «Probablemente tengan razón, si estuviéramos usando su tecnología. Amy, abre un canal a todas las naves alienígenas del sistema». «Canal abierto, señor». Aquí el capitán Morrison a todas las naves. «Somos conscientes de la flota que se acerca. No deseamos conflicto, pero nos defenderemos si nos atacan. Aconsejo encarecidamente que no realicen ninguna acción hostil». La respuesta del almirante Starr llegó rápidamente por radio. «Capitán Morrison, están superados en número 800-1. Ríndanse ahora y su tripulación será tratada con justicia». «Aprecio la oferta, almirante, pero debemos declinar». 6 horas después, la masiva flota alienígena llegó al borde del sistema. Las naves formaron una línea de batalla que se extendía por miles de kilómetros de espacio. En el centro, el buque insignia del almirante Starr lideraba la formación. «Nave humana», llegó la voz de Starr por el sistema de comunicación. «Esta es su última advertencia. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados». El capitán Morrison permaneció en su puente, completamente tranquilo. Lisa lanzó drones defensivos desde bahías ocultas a lo largo del casco de la Retribución. 12 pequeños objetos salieron disparados al espacio. Cada dron no era más grande que un caza, pero se movían con una velocidad y precisión imposibles. Los drones formaron una pantalla protectora alrededor del acorazado humano. «¿Qué son esas cosas?», exigió el general Xestock desde su nave de mando. El comandante Taylor respondió por un canal abierto. «Drones de defensa automatizados. Cada uno lleva suficiente potencia de fuego para inutilizar un crucero pesado. Reaccionan más rápido que cualquier piloto orgánico y nunca fallan sus objetivos». Los drones realizaron una compleja exhibición aérea, moviéndose en patrones que desafiaban las leyes de la física tal como las entendían los alienígenas. Aceleraron, se detuvieron y cambiaron de dirección instantáneamente, mostrando tiempos de reacción que las criaturas biológicas nunca podrían igualar. El almirante Starr ya había visto suficientes demostraciones. «Todas las naves, abran fuego sobre la nave humana». 800 naves de guerra alienígenas dispararon sus armas al mismo tiempo. El espacio alrededor de la Retribución se llenó de proyectiles de plasma, rayos de energía y estelas de misiles. Fue el mayor ataque concentrado en la historia militar galáctica. Los escudos de la nave humana absorbieron cada disparo sin efecto visible. La barrera de energía azul alrededor de la Retribución ni siquiera parpadeó mientras cientos de armas la golpeaban simultáneamente. «Imposible», susurró el general Xestock. La voz del capitán Morrison permaneció firme por la radio. «Almirante, ha dejado claro su punto. Ahora, por favor, permítanos dejar claro el nuestro». Se volvió hacia su oficial de armas. «Lisa, apunta a la luna muerta en el sistema exterior».
Dispara un torpedo. Un único proyectil se lanzó desde los tubos de torpedos de la Retribución. Era del tamaño de un coche pequeño y se movía a una velocidad increíble hacia una roca sin vida que orbitaba el borde exterior del sistema. Cuando el torpedo golpeó, la luna simplemente desapareció. No destruida, no rota en pedazos, dejó de existir. Donde antes había un satélite rocoso de la mitad del tamaño de la luna de la Tierra, ahora solo había espacio vacío y una nube expansiva de partículas brillantes. El silencio que siguió duró casi un minuto. En 800 naves alienígenas. Las tripulaciones miraban sus pantallas en shock y terror. El comandante Brooks habló por el canal abierto, su voz alegre y casual. Solo para que todos sepan, ese fue un dispositivo nuclear estándar de nuestro arsenal básico. Tenemos armas mucho más grandes si es necesario. Antes de que los alienígenas pudieran responder, el mayor Chris Edwards agregó sus propias noticias aterradoras. Almirante Starr, debería mencionar que la Retribución ha estado en comunicación constante con la Tierra desde que llegamos. Los sensores de largo alcance han detectado múltiples flotas humanas moviéndose a posiciones en toda la galaxia. Las implicaciones golpearon a los comandantes alienígenas como un golpe físico. Si los humanos habían estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante décadas, conocían la ubicación de cada mundo natal alienígena, cada base militar, cada instalación importante. Las flotas humanas podrían estar moviéndose hacia todas ellas en este momento. ¿Cuántas naves?, preguntó el almirante Starr, su voz apenas un susurro. Suficientes, respondió simplemente el mayor Edwards. El general Xestock fue el primero en ceder. Todas las naves del Imperio Krex, retírense a una distancia segura. No enfrenten a la nave humana. Uno por uno, otros comandantes alienígenas dieron órdenes similares. La masiva flota que había tardado horas en reunirse comenzó a desintegrarse a medida que las naves se retiraban a posiciones más seguras. El almirante Starr se quedó solo con sus propias naves, e incluso sus capitanes estaban cuestionando sus órdenes. «Esto no ha terminado, humano», dijo por la radio. La respuesta del capitán Morrison fue tranquila pero firme. «Almirante, puede terminar cuando usted quiera. No vinimos aquí a luchar, pero si insiste en probar nuestra determinación, no le gustarán los resultados». Mientras las naves alienígenas continuaban su retirada, la Retribución permaneció exactamente donde estaba. Sus armas aún listas, sus escudos aún fuertes. El mensaje era claro. Los humanos no se dejarían mover por amenazas ni se intimidarían por los números. La fuerza militar más poderosa de la galaxia acababa de ser derrotada sin que los humanos dispararan un solo tiro con ira. La era del dominio militar alienígena estaba terminando, y todos lo sabían. La retirada de la flota alienígena continuó durante horas. Naves que habían llegado listas para la batalla ahora huían como animales asustados. En cientos de mundos, los gobiernos alienígenas vieron las grabaciones y se dieron cuenta de que su universo había cambiado para siempre. En la cámara del Consejo a bordo de la estación Nueva Armonía, los 12 representantes alienígenas se sentaron en un silencio atónito. Algunos se miraban las manos. Otros miraban por las ventanas al acorazado humano que flotaba pacíficamente en el espacio. Todos sabían que ya no eran los amos de la galaxia. La senadora Ellen Rodríguez entró de nuevo en la cámara, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Los alienígenas ya no la miraban con sospecha o ira. La miraban con miedo y la desesperada esperanza de que fuera misericordiosa. «Honrados representantes», dijo, ocupando su lugar en el centro de la sala. «Creo que todos hemos aprendido algo importante hoy. Ahora quizás podamos tener una conversación real sobre el futuro». El almirante Starr habló primero, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué quieren de nosotros?». La senadora Rodríguez sonrió amablemente. «Lo mismo que queríamos antes. Amistad, comercio y el derecho a explorar la galaxia en paz. Nada ha cambiado, excepto su comprensión de quiénes somos». La doctora Kate Sullivan activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. «Estamos proponiendo los acuerdos de Terra, un nuevo tratado que reconoce a la humanidad como un socio igualitario en la civilización galáctica.
Señaló diferentes áreas del mapa. Fronteras abiertas para la exploración humana y la colonización de sistemas deshabitados. Programas de intercambio de tecnología que beneficien a todos. Programas de intercambio cultural para que nuestros pueblos puedan aprender unos de otros. Un pequeño alienígena azul con tentáculos levantó un apéndice nerviosamente. ¿Qué pasa con nuestros territorios existentes? Nuestros mundos natales. Siguen siendo suyos, respondió inmediatamente la doctora. Sullivan. No tenemos interés en conquistar mundos habitados. La galaxia es lo suficientemente vasta para todos nosotros. El comandante Ben Taylor dio un paso adelante con su tableta. Hemos identificado más de 10.000 sistemas estelares deshabitados adecuados para la colonización humana. No necesitamos sus mundos cuando hay tantos vacíos disponibles. El alivio en la cámara fue evidente. Los alienígenas habían temido la conquista humana, pero la humanidad quería algo que tenían de sobra: espacio vacío. La senadora Rodríguez continuó la presentación. A cambio de estos derechos, ofrecemos nuestra protección a cualquier mundo que la solicite, nuestra tecnología para ayudar a resolver problemas comunes y nuestra amistad para construir una galaxia mejor para todos. Como si fueran convocadas por sus palabras, llegó un mensaje urgente de los territorios del borde exterior. Una plaga había estallado en el mundo de Talios Prime, matando a miles de personas cada día. La tecnología médica alienígena era inútil contra la enfermedad. La doctora Kate Sullivan miró al capitán Morrison, que se había unido a la reunión diplomática. Capitán, tenemos suministros médicos a bordo. Tenemos una enfermería completa y los mejores médicos del espacio humano, respondió Morrison. La doctora Patricia Coleman está en espera si es necesario. La senadora Rodríguez se dirigió al representante de Talios, un alienígena alto de piel verde pálido. Nos gustaría ofrecer nuestra ayuda. Nuestra tecnología médica podría ayudar a su gente. El alienígena parecía confundido. Pero, ¿por qué? Talios Prime no tiene valor estratégico. No tenemos nada que ofrecerles a cambio. Porque es lo correcto, dijo simplemente la doctora Sullivan. Ayudar a las personas que sufren es parte de lo que somos. En cuestión de horas, la retribución había viajado al sistema Talios. La doctora Patricia Coleman, la jefa médica de la nave, trabajó con su equipo para analizar la plaga. Era una mujer brillante con ojos amables y manos firmes que había salvado innumerables vidas durante su carrera. Es una infección viral que ataca el sistema nervioso, informó al capitán Morrison, pero es similar a enfermedades que hemos visto en la Tierra. Nuestros medicamentos antivirales deberían ser efectivos. El equipo médico humano trabajó día y noche para producir suficiente medicina para todo el planeta. También compartieron sus datos de investigación con los científicos de Talios, enseñándoles cómo fabricar la cura ellos mismos. La noticia del rescate se extendió por la galaxia más rápido de lo que la enfermedad se había extendido por Talios Prime. Los humanos habían utilizado su tecnología avanzada no para conquistar o destruir, sino para salvar vidas. El gesto cambió la forma en que muchos alienígenas veían a los recién llegados. De vuelta en la estación Nueva Armonía, las negociaciones continuaron. Especie tras especie aceptó firmar los acuerdos de Terra. Incluso el almirante Starr, tragándose su orgullo, admitió que la humanidad merecía un estatus igualitario en los asuntos galácticos. Han demostrado su fuerza y su misericordia, le dijo a la senadora Rodríguez. Quizás podamos aprender unos de otros. La ceremonia de firma tuvo lugar en la cámara principal del Consejo. Representantes de 12 civilizaciones alienígenas y la humanidad pusieron sus nombres en un acuerdo que remodelaría la galaxia. Por primera vez en la historia galáctica, una nueva especie se había unido al Consejo no como un miembro junior, sino como un socio igualitario. El comandante Ryan Brooks observó la ceremonia desde el puente de la retribución. Es difícil de creer que estemos haciendo historia aquí, le dijo a la teniente Amy Parker. Todo primer contacto hace historia, respondió ella. Pero creo que este podría ser especial. Al concluir la ceremonia, el capitán Morrison recibió nuevas órdenes del Comando de la Tierra.
El mensaje del almirante Stevens fue breve pero emocionante. Felicitaciones por el exitoso primer contacto. Procedan a la exploración del espacio profundo más allá del borde galáctico. El universo está esperando. Morrison reunió a su personal superior en la sala de reuniones de la nave. Damas y caballeros, acabamos de abrir relaciones con 12 civilizaciones alienígenas. Pero nuestra verdadera misión apenas comienza. Activó una carta estelar que mostraba el área más allá del borde de la galaxia. La Tierra quiere saber qué hay ahí fuera. Seremos los primeros humanos en explorar el espacio verdaderamente desconocido. La doctora Sullivan miró el vasto vacío en la carta. Ninguna civilización alienígena ha ido nunca más allá del borde galáctico. Estaremos completamente solos. Así es exactamente como nos gusta, respondió Morrison con una sonrisa. La retribución partió de la estación Nueva Armonía al día siguiente. Mientras el masivo acorazado humano se preparaba para el viaje superlumínico, los observadores alienígenas miraban con una mezcla de asombro y tristeza. Estaban perdiendo a los visitantes más interesantes que su galaxia había recibido jamás. La senadora Rodríguez se quedó para establecer la primera embajada de la Tierra. Sus últimas palabras al Consejo Galáctico serían recordadas por generaciones. Preguntaron qué quiere la humanidad de la galaxia, dijo de pie ante los representantes reunidos. La verdad es que no queremos su galaxia. Queremos lo que yace más allá de ella. La pregunta que deberían hacerse es si quieren venir con nosotros o quedarse atrás. Mientras la retribución desaparecía en el viaje superlumínico, dirigiéndose a las regiones desconocidas más allá del borde galáctico, los alienígenas se dieron cuenta de algo profundo. La humanidad no había venido a unirse a su galaxia. Habían venido a invitar a la galaxia a unirse al viaje de la humanidad hacia el infinito. La era de la exploración humana había comenzado, y el universo nunca volvería a ser el mismo. 3 meses después, la doctora Sullivan recibió un mensaje de 17 especies alienígenas diferentes. Todas contenían la misma solicitud. Queremos construir naves como las suyas. Queremos explorar lo desconocido. Nos enseñarán. El mayor regalo de la humanidad a la galaxia no fueron sus armas ni su tecnología. Fue su espíritu de curiosidad infinita y su negativa a aceptar límites. La galaxia ya no estaba congelada por el miedo. Estaba despertando a la maravilla.